Muy buenas tardes, un saludo muy cordial a las autoridades, al rector, tal vez nos está viendo o nos verá después, en su cuarentena, digámoslo. Vicerrectora Rosa Devés, Farideh Serán, a todas las autoridades, estudiantas, funcionarias, amigas, trabajadoras, invitadas a esta ceremonia, queridas compañeras de todas las edades. La Cátedra de Género Amanda Labarca se suma a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, que ha cobrado este año 2020 un sentido trascendental. Es la continuación, pero muy acelerada, de siglos de lucha por los derechos de las mujeres. Ahora es el momento de resultados categóricos, no de pequeñas concesiones. Por eso no podemos aflojar ningún espacio. El 8M pasado dejó instalado en el sentido común que no aceptamos más abusos, no solo contra las mujeres, sino que contra nadie. Porque una sociedad digna no acepta que se abuse contra las mujeres, ni contra los niños, ni las niñas, los enfermos, las jubiladas, ni contra los trabajadores y las trabajadoras. Una sociedad digna no acepta el abuso de una élite ilegítima contra el pueblo. La marcha feminista del 2019 abrió el curso para el estallido y alzamiento popular que se inició el 18 de octubre. Y 2 millones de mujeres marchando este domingo consolidamos la senda paritaria para una nueva constitución feminista. Mantendremos la lucha y la vigilia para borrar la constitución pinochetista que ampara privilegios y abusos. Sin nosotras no hay futuro ni sociedad digna que valga la pena vivir. Los avances en derechos de las mujeres han sido lentos y a cada paso no solo hay obstáculos, sino que vienen luego crueles retrocesos. ¿Quién disparó a Fabiola Campillay? Exigimos esa respuesta desde aquí también. Pensábamos que el respeto a los derechos humanos estaba asegurado, pero nuevamente, con horror y a diario, ocurren violaciones a los derechos humanos, también con violencia sexual contra mujeres y niñas. Son prácticas del patrón patriarcal de poder que buscan la dominación por la vía del miedo y la humillación. Enfrentamos a abusadores poderosos, implacables, tramposos, que nos acechan en cada recodo de este camino constituyente. Pero las luchas feministas que han estado al centro de las movilizaciones, al tiempo que sacuden las culpas inculcadas, nos han dado un vuelco revolucionario. La humillación ha transmutado en dignidad colectiva. No tenemos un petitorio para pedir migajas al patriarcado fortalecido en el modelo neoliberal. Lo que tenemos es un programa feminista contra la precarización de la vida que disputaremos en todos los espacios, han declarado dignas y valientes dirigentes en estos días. La Cátedra de Género Amanda Labarca, a comienzos del 2019, participó de la visita de Judith Butler a nuestra universidad, que remarcó el sentido político y social de nuestras conversaciones académicas feministas al señalar que no se trata de convertir la teoría en acción, sino de reconocer que en el mejor de los casos la teoría abre un mundo posible y que nuestra acción requiere un sentido de lo posible. Durante el 2019, desde la Cátedra Amanda Labarca, en alianza con el Senado y la FECH, iniciamos una serie de diálogos transdisciplinarios que grabamos y estamos editando para contribuir a la educación no sexista y al debate feminista desde los cruces de las diversas perspectivas en que son estudiados y reconocidos el género y la sexualidad, biológica, social, jurídica y culturalmente, y cómo estas visiones traducidas en normatividad permean en nuestra vida y también en nuestro quehacer universitario. Dialogamos con María Emilia Tillú, Claudio Nach, de las Cátedras de Racismo, Inmigración y de Derechos Humanos, con Gonzalo Gutiérrez del Senado, con Emilia Schneider de la FECH, con Verónica Palma, directora del Departamento de Biología. Ella nos dijo que no se justifica desde la ciencia una biología binaria de hombre y mujer.
Sería desmesurado usar el pretexto de la ciencia para promulgar políticas que anulen las experiencias vividas de las propias identidades de género de las personas. Conversamos con Alejandra Botinelli, del Departamento de Literatura y senadora universitaria. Ella nos dijo que el sistema patriarcal se ha asegurado que las mujeres no lleguen nunca a gustarse. Por eso es tan importante y conmovedor el movimiento feminista de los últimos años. Y Millaray Guaquimilla, secretaria general de la FECH, nos recordó que Chile es el país donde no hay aborto, donde las niñas no estudian matemática. Y en ese país, en ese Chile, sin embargo, nace la esperanza también, se funden generaciones, sectores de lucha. Las mujeres hemos dicho fuerte que no es posible la emancipación de la humanidad sin nuestra emancipación. La cátedra, haciendo honor a Amanda Labarca, dicta cada semestre un curso de formación general sobre feminismos, género y democracia, donde en sesiones de aprendizaje colectivo vinculamos desde una perspectiva histórica y teórica los problemas actuales con las luchas sociales de los movimientos feministas. La Universidad de Chile se define como una comunidad universitaria responsable y democrática en apertura y permeabilidad con la sociedad y sus problemas. Y es en esa perspectiva que hemos ampliado el comité académico de la cátedra, incluyendo también desde enero a las dirigentes de la Asociación de Abogadas Feministas ABOFEM, de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres y de la Coordinadora 8M, que se suman a un conjunto de académicas y académicos que nos acompañan hoy día acá y que son parte de la cátedra Amanda Labarca. El año pasado, en esta fecha, dijimos que por su dimensión política el feminismo es esencialmente subversivo, opuesto al fascismo, racismo y al patriarcado neoliberal. Hablamos entonces de feminismos contra los discursos de odio, feminismos y educación no sexista ni elitista contra los discursos de odio. En la actual encrucijada de un proceso constituyente decimos hoy, sin nosotras no hay futuro, por un nuevo Chile con paridad de género. Aprobemos y escribamos juntas una nueva constitución legítima, democrática y feminista. Muchas gracias. Muy buenas tardes. En este Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras, estamos acá nuevamente para rendir cuenta sobre la gestión de la Universidad de Chile en materia de equidad e igualdad de género. Lo hacemos de cara al mandato recibido de la propia comunidad universitaria y a los compromisos suscritos con el movimiento feminista en 2018, para erradicar de la universidad la segmentación vertical y horizontal en las áreas del conocimiento y posiciones de poder, las brechas salariales por sexo, las prácticas educativas sexistas y la violencia de género. Todo el mundo reconoce que las universidades nos cuesta menos darle recetas al país, nos cuesta más cambiar nuestras propias realidades internas. Esta realidad, que trasciende las fronteras universitarias, enfrenta hoy un cuestionamiento global, impregnado de sentidos antipatriarcales, que busca romper los cauces autoritarios y desiguales de nuestras sociedades, y un movimiento feminista de todos los colores, de todas las condiciones de posibilidad y de todas las disidencias de la sexualidad. En este escenario, el reto asumido por la universidad de instalar la igualdad de género como un principio en su etos y su quehacer, exige hacerse cargo de que todas las políticas universitarias, aun pareciendo neutras al género, impactan diferenciadamente a hombres y mujeres como consecuencia de la posición social y las desventajas históricas de las mujeres. Por tanto, se requiere avanzar simultáneamente en dos procesos. En primer lugar, transversalizar esta perspectiva en la docencia, la extensión, la investigación, la creación artística, así como en las políticas de remuneraciones, de contratación de personal, en la asignación de fondos universitarios
en la planificación. En este marco queremos destacar las iniciativas de distintas facultades para enfrentar los sesgos culturales que segmentan a hombres y mujeres en distintas carreras. Los programas de ingreso prioritario de mujeres en la carrera de Ingeniería en Sonido y Teoría de la Música y en la carrera de Ingeniería Comercial, que se suman a las iniciativas de la carrera de Trabajo Social para incorporar a estudiantes hombres y a la pionera iniciativa de la Facultad de Ingeniería para promover el acceso de mujeres. En segundo lugar, buscamos institucionalizar las políticas de igualdad, justamente porque es su carácter crítico, cuestionador, transformador, el que las hace estar siempre bajo sospecha y en riesgo de discontinuidad. A modo de ejemplo, basta ver con lo que ha pasado con los planes de igualdad nacionales y el desmantelamiento que ellos han sufrido a partir de los cambios de gobierno. La puesta en marcha del inédito proceso de certificación en estándares de igualdad de género con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo constituye un paso importante para la transversalización y la institucionalización de la igualdad. En él participan todas las vicerrectorías y las facultades de Ciencias Sociales y de Ciencias Físicas y Matemáticas, las que junto con identificar las inequidades de género en sus respectivas áreas se han propuesto metas concretas para reducirlas. Valoramos, por tanto, los compromisos de estas facultades para incorporar lineamientos de género en los procesos formativos y en la gestión interna, de la Vicerrectoría Académica para erradicar el sexismo, fomentar la igualdad de género y disminuir la segmentación en el cuerpo académico, de la Vicerrectoría de Investigación para potenciar la igualdad de género en la investigación, desarrollo, innovación y creación artística, de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones para proyectar una imagen de la Universidad de Chile comprometida con la igualdad, de la Vicerrectoría Económica, esto es bien importante, de erradicar las discriminaciones de género en las condiciones laborales, las remuneraciones, el desarrollo y la gestión de personas, y de la Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles de promover también la igualdad en los servicios de deporte, de salud y en los beneficios estudiantiles. Es la acción colectiva de los equipos y autoridades lo que hace posible que la igualdad de género entre a la universidad por la puerta ancha y no por sus intersticios. Estamos aún lejos de lograrlo, pero el recorrido se ha iniciado y esperamos que no tenga vuelta atrás. Una condición imprescindible para descentralizar y ampliar las políticas de igualdad es el fortalecimiento de la institucionalidad de género. Por eso destacamos la destinación de recursos etiquetados para financiar estas políticas que tenemos hoy en el presupuesto institucional y la incorporación de lineamientos de género en los principales instrumentos de planificación estratégica, el Plan de Desarrollo Institucional y el Plan de Fortalecimiento de las Universidades Estatales. Asimismo, destacamos, en segundo lugar, la creación del Observatorio de Violencias e Igualdad de Género, que producirá información sistemática para fundamentar nuevas políticas y para hacer seguimiento de las existentes. Este año el observatorio va a realizar una encuesta de prevalencia en violencia, de victimización, en violencia de género en contexto universitario que constituye la primera de este tipo en el país. Finalmente, destacamos también la creación de múltiples organismos institucionales. El Comité Asesor de Género de la Vicerrectoría de Investigación, la Comisión de Género del Senado, las oficinas, comisiones y direcciones en 11 facultades e institutos. Sabemos que estas unidades son heterogéneas, pero lo que las une como característica común es el compromiso de sus integrantes. Esperamos que este año todas ellas se consoliden y se crean nuevas unidades en las vicerrectorías y en las facultades que aún no disponen de ellas. Tal vez en la cuenta del próximo año podremos relatarles cómo se ha ido completando la institucionalidad de género. Para ampliar el impacto de estas acciones,
resulta relevante la integración de todas las universidades estatales en este esfuerzo. Por eso, valoramos la conformación de la Red de Unidades de Género del Consejo de Universidades Estatales y los compromisos por la igualdad frente al país suscrito por todos los rectores de las universidades del CUESH. Comunicar lo que está haciendo la universidad y posicionarla en el debate público ha sido también un objetivo. Por ello, agradecemos a la radio de la Universidad de Chile el espacio otorgado a la Dirección de Igualdad para el programa semanal Sintoniza Género, en el que se ha dialogado acerca de temáticas tan relevantes como los derechos sexuales y reproductivos, el proceso constituyente, género y ciencia, entre otros. Respecto a la prevención de la violencia, la Oficina de Atención de Personas Afectadas por Acoso Sexual y o Discriminación ha asesorado a 159 personas durante este año, 86% de ellas mujeres. Así también, a través de convenios con la Corporación Humanas y la Clínica Jurídica de la Facultad de Derechos, se ha apoyado a 20 personas en la defensa administrativa o judicial. Se ha conformado una red de profesionales que realizan primera acogida a las víctimas en todas las unidades académicas y un equipo especializado en salud mental en el servicio médico estudiantil para atenderlas. Se ha creado también una unidad de investigaciones especializadas en la dirección jurídica conformada por abogadas con sólida formación y experiencia en materias de género, derechos humanos y derechos laborales, la que ha investigado 123 casos, 66% de acoso sexual y 34% de acoso laboral. Hacemos, sin embargo, una alerta. Si bien han aumentado las denuncias, aún existe una brecha con relación al número de personas que ha vivido situaciones de acoso. Esto exige mejorar la respuesta institucional y generar confianzas para romper los silencios. En esta línea, una comisión triestamental actualizó el protocolo de actuación que teníamos desde el año 2017 para mejorar la protección de las víctimas, garantizar los derechos de las personas y, además, ampliar el campo de las investigaciones. Hoy se puede investigar acoso en la Universidad de Chile en situaciones que comprometen a cualquier integrante de la comunidad universitaria, independiente de su estamento o de su situación contractual, e independiente también del lugar en que estas situaciones ocurren. De este modo se ha constituido una institucionalidad especializada para enfrentar las vulneraciones de la dignidad y derechos de las personas. Sin embargo, la sola respuesta punitiva es tardía e insuficiente. En consecuencia, el foco son las acciones de prevención, tales como la campaña realizada La Chile dice no. Permítanme aclarar que este lema, La Chile dice no, aplica solo a la campaña, no tiene absolutamente nada que ver con la situación política del país. Vamos a hacer otra campaña este año. También destaco los 2 cursos de formación general sobre género y violencia, los 6 talleres de capacitación en acoso sexual y laboral, así como la instalación de un dispositivo de atención socioeducativa, el primero de este tipo en contexto universitario, orientado a reducir la reincidencia de jóvenes que han cometido actos de violencia sexual. Junto a estas acciones realizadas por las vicerrectorías, por la Dirección de Género, destaca también el esfuerzo realizado por las unidades académicas, que han concurrido a este esfuerzo ejecutando actividades de prevención en 20 organismos universitarios, con la participación de 620 personas. Junto a los colectivos de la diversidad sexual, la universidad ha sido pionera en el reconocimiento del nombre social de las personas trans, lo que ha permitido que 42 de ellas hayan ejercido el derecho de visibilizar su identidad social en todos los trámites
y documentos internos. Celebramos hoy también, a propósito, la reciente promulgación de la Ley de Identidad de Género. En materia de corresponsabilidad social, para conciliar las responsabilidades estudiantiles y familiares, el primer registro censal de la Dirección de Bienestar Estudiantil mostró que los y las estudiantes, madres y padres, principalmente las mujeres, se encuentran en situación de vulnerabilidad mayoritariamente por su multiplicidad de roles. Ello ratifica la pertinencia de la política universitaria de corresponsabilidad social que está en ejecución y que ha posibilitado a 162 estudiantes de pre y posgrado acceder a medidas tales como permisos de pre y postnatal, flexibilidad académica, suspensión de plazos máximos, postergación de estudios. A pesar de ello, el registro mencionado señala que el número de madres y padres es bastante más alto. En consecuencia, llamamos a las facultades e institutos a reforzar la difusión de esta política y a asegurar que el total de estudiantes que requiere apoyo acceda efectivamente a ellos. Con relación al convenio suscrito con Junji en 2005 para la instalación de jardines infantiles y salas cunas en campus universitarios, podemos informar que finalmente está próximo a funcionar el establecimiento del campus Juan Gómez Millas, que se suma al de la Facultad de Ingeniería inaugurado hace 2 años. Lamentamos, sí, las múltiples dificultades que hemos debido enfrentar debido a los sucesivos atrasos en las construcciones y a los cambios en las políticas de primera infancia de Mineduc. La Junji ha modificado los criterios de ingreso acordados que garantizaban el acceso preferente de hijos de estudiantes y de trabajadoras y ha restablecido el viejo criterio de focalización en hogares del 60% de vulnerabilidad social. Porque entendemos la educación preescolar como derecho, las universidades estatales estamos dando la pelea para que se mantenga el criterio de acceso universal. En el mismo sentido lo ha estado haciendo la FENAFUSH. Los sistemas de evaluación, y en particular las responsabilidades familiares que se nos asigna culturalmente a las mujeres, obstaculizan el desarrollo de su carrera académica. Así lo confirman diversos estudios. La carrera se construye a partir del ciclo vital y profesional masculino. En tanto, las mujeres se ven siempre tensionadas entre sus familias o la productividad académica. Celebramos por ello la reciente modificación del reglamento de carrera académica que contribuye a emparejar la cancha, ya que establece que la Comisión Superior de Evaluación Académica tendrá una representación equilibrada de hombres y mujeres, que las comisiones locales tendrán al menos una mujer como integrante permanente y que los periodos de permanencia máxima en una jerarquía académica se alargarán en caso de maternidad. La formación de personas está en el corazón de la universidad y el modelo educativo es el instrumento que guía los procesos formativos y los desarrollos curriculares de las distintas disciplinas. Considerando como referencia el marco internacional de los derechos humanos y mediante un proceso participativo liderado por la Vicerrectoría Académica, se actualizó el modelo educativo, integrando la igualdad de género y la educación no sexista entre sus principios y orientaciones formativas. Módulos de formación y de sensibilización en género se han desarrollado en los programas de inducción de mechones, en los de formación de docentes nuevos y de tutores estudiantiles. Son, sin embargo, acciones iniciales, ya que lo que se busca son transformaciones más de fondo en las prácticas pedagógicas para que sean más igualitarias y democráticas, en el modo en que se construye el conocimiento, las disciplinas, las mallas curriculares y en los contenidos de la formación para modificar los sesgos androcéntricos de las profesiones.
Llevar adelante estas transformaciones significa apropiarse de la idea de que así como la educación ha reproducido los privilegios de las sociedades y el sistema de normas que jerarquiza lo masculino y lo femenino, puede por consecuencia, a la inversa, devenir en una de las principales palancas para su transformación. Sería largo mencionar a todas las personas que han contribuido con esta causa: académicas, estudiantes feministas, senadoras, directivas de distintos organismos universitarios, las secretarías de género y sexualidades, el movimiento de madres y padres universitarios, los colectivos trans y, por cierto, las encargadas de género de las facultades y mis queridas compañeras de la Dirección de Igualdad de Género. A todas, a todos y a todes un abrazo feminista. Termino señalando que la influencia y el liderazgo cultural de la Universidad de Chile le imponen la responsabilidad de continuar el camino que ha iniciado, enfrentando con decisión la discriminación de género y el sexismo en la educación. Es una responsabilidad ineludible de una universidad pública que, lejos de situarse en la cómoda neutralidad, ha tomado partido por la igualdad sustantiva entre las personas, partiendo por la propia institución, y que ha hecho suyo el lema de esta conmemoración: sin nosotras no hay futuro, por un nuevo Chile con paridad de género. Muchas gracias. Muy buenos días, muchas gracias por estar aquí. Voy a proceder a leer el manifiesto de la Red Mundial de Mujeres Organizadas. Nuestro planteamiento se ancla en la certeza de que en el curso de la historia ningún movimiento revolucionario ha conseguido una real solución a las problemáticas de la opresión del ser humano. Esta represión cruel y sanguinaria subsiste como conducta reiterativa y viciosa ejercida por grupos de individuos sobre enormes masas que sufren a diario condiciones de vida insostenibles. La historia ha demostrado que todo sistema de poder organizado tiende a la explotación de los pueblos, que toda articulación política se basa en la esclavitud de la masa en manos de grupos minoritarios que generan para sí mismos privilegios desmedidos, basados en el sacrificio de la mayoría. A la fecha, ningún movimiento emancipatorio ha conseguido escapar de esta dinámica perniciosa. Ni la Revolución Francesa, ni los procesos independentistas, ni los alzamientos populares, ni la revolución bolchevique, ni los totalitarismos, ni las democracias progresistas han conseguido hasta ahora evitar la opresión de las masas como piedra angular de sus funcionamientos. Ante este lamentable panorama, es que como mujeres articuladas a nivel global declaramos, con plena conciencia de las implicaciones de nuestro accionar, la pronta e inevitable extinción de la raza humana. Como mujeres, dueñas absolutas del órgano que posibilita la continuidad de la especie, hemos decidido aceptar la responsabilidad histórica que esta catástrofe nos presenta. Declaramos hoy la huelga total de vientres. No nacerán más. Porque depende de nosotras la preservación de la raza humana, hemos decidido poner fin a la existencia. Somos nosotras, una clase oprimida, quienes hemos parido la totalidad de la humanidad. A los dictadores, a los colonizadores, a los indecisos, a los opresores, a los asesinos en serie, a los redentores, a los políticos, a los mesías, a los golpeadores de mujeres, a los futbolistas, a los cantantes de rock, a los abusadores, a los jugadores de ping-pong.
También. A los jugadores de fútbol. A los rectores, a los estudiantes, a los funcionarios, también a los taxistas, a los pacos, a los curas, a los pedófilos, a todos. A todos. Los hemos parido, a todos, y no nacerán más. No habrá humanidad futura. No, se acabó. No podemos estar acá. ¿Pero por qué? Si nos vamos a morir todos. Porque estamos en un edificio patrimonial. ¡Qué lata! Y además ahora la vida es higiénica, limpia, ordenada. Ya bueno, nuestros cálculos son los siguientes. Dentro de 5 años la tasa de natalidad mundial descenderá hasta llegar a 0. A esto le seguirá un periodo de bonanza en el que descenderá de forma muy relevante el hacinamiento, la polución, la explotación, el extractivismo, hasta llegar dentro de 90 años a la extinción total de la raza humana. Nuestra propuesta no se basa en una revancha. Aunque tenemos muy buenas razones para tomar revancha. Simplemente las mujeres, conscientes por primera vez como clase, hemos decidido que esta es la única solución definitiva y radical para la participación política que nos ha sido negada durante 5000 años. No hay futuro sin nosotras. No nacerán más. Bueno, esto es la primera parte. Sí, esto es como la parte más radical de nuestra propuesta, que ahora vamos a explicar de una forma un poco más académica. Ya. ¿Está? Sí. No, falta algo. Esto sí se puede, ¿cierto? Sí. No hay ningún cartel que diga que no y la verdad es que siempre soñamos con hacer esto. Y nos pusieron unos super posavasos. Salud. Ya. La utopía. Partimos por la utopía. La utopía. Resulta que para pensar en un posicionamiento político concreto, pensamos que era necesario partir desde la configuración de una utopía. Y como la invitación hoy día fue a reflexionar en torno a las posibilidades de las mujeres de constituirse en agentes del poder, llegamos a esta solución, ¿no? La extinción como utopía. Que a nuestro juicio es una posible manera concreta que tendrían las mujeres de ejercer su poder. Desde luego, como toda utopía, su realización material es dudosa. Claro, pero la idea es trabajar para realizarla siempre. Hemos pensado, para plantear esto, que los movimientos de mujeres de los últimos 150 años han errado un poco el enfoque, porque han pretendido siempre, como un poco así amorosamente, intervenir el sistema desde dentro, desde una perspectiva optimista, desde un enfoque constructivo. Claro, y nosotras pensamos que la solución estaría justamente en la destrucción como arma de cambio radical. Bueno, las mujeres como colectivo oprimido recién nos venimos articulando hará unos 150 años más o menos, ¿no? De hecho, estamos aquí por eso. El 8 de marzo es un hito, una especie de momento fundacional y lo estamos conmemorando, con propuestas que tienden a un futuro más igualitario. Sí, porque nuestra propuesta es que va... Claro. En marzo de 1911, en Nueva York, sabemos, ¿no? Cientos, miles de mujeres se alzaron para reclamar por sus derechos. Más de 100 de ellas murieron quemadas en el interior de una fábrica textil, porque los dueños de la fábrica habían cerrado las rejas y ellas no pudieron escapar. Esta masacre pareciera que da una especie de aliento, una especie de energía que nutre el movimiento de mujeres a partir de ahí. Entonces, ¿cómo es posible negar el potencial subversivo de la muerte? Además, lo que venimos a proponer hoy día es absolutamente igualitario.
Sí, porque como dije antes, la idea es que vamos a morir todos, Claro. sin distinción de genitales, ni de órganos, ni de hormonas, porque aquí todos hemos fracasado. ¿Qué mejor manera de celebrar el potencial de agencia política de las mujeres? Ahora, es cierto que en los últimos 100 años las mujeres, los cuerpos con útero, no sé bien cómo decirlo, hemos conseguido atenuar en parte la situación de esclavitud en la que estuvimos mucho tiempo. Y esto se debe fundamentalmente al trabajo del movimiento feminista, que consiguió tremendas victorias, a pesar de tenerlo todo en contra. Tremendas victorias, como por ejemplo El derecho a la educación primaria. o el derecho a la educación superior. Aunque las primeras mujeres que venían a la universidad eran apedreadas camino a clase y además eran menospreciadas por sus profesores, cosa que ahora por suerte no pasa. Claro. También hay que mencionar el derecho a voto. Aunque en la primera elección presidencial en donde pudieron votar las mujeres, ganó la derecha ultra conservadora. Votaron por Carlos Ibáñez del Campo. Aunque una de las primeras mujeres pioneras en la lucha por el voto femenino La abogada anarquista Elena Cafarena. no fue invitada a la promulgación de la ley. Es más, 3 días después se le aplicó otra ley, la ley maldita, y le suspendieron sus derechos constitucionales. Hemos ganado derechos sexuales y reproductivos. Bueno, ni tanto tampoco, porque ¿hasta cuándo con la prohibición del aborto? Hemos ganado derechos laborales. Sí, tampoco lo suficiente. Por ejemplo, la primera mujer que fue ministra de la Corte Suprema, doña María Antonia Morales, los primeros días en su trabajo no tenía dónde hacer pipí, porque resulta que en la Corte Suprema no había baño para ministras. Hemos tenido demasiada paciencia. Es imprescindible para nosotras declarar hoy aquí nuestra más profunda admiración por todas las mujeres que en la lucha por sus derechos sociales han recibido las piedras, los insultos, las ironías, las miradas despreciativas, los golpes, los abusos de este mundo lamentable. Es específicamente importante para nosotras declarar hoy aquí, en este Salón de Honor, nuestra más profunda admiración por Paulina Stark, que se graduó de odontóloga en 1884. Eloísa Díaz, Ernestina Pérez y Eva Quesada, médicos cirujanos en 1887. Matilde Tru y Matilde Brandó, abogadas en 1892. Graciela Hinojosa, químico-farmacéutica en 1899. Justicia Espada Acuña, ingeniera civil en 1919. Amanda Labarca, profesora de esta universidad en 1922. Roxana Pei, primera mujer rectora de una universidad en este país. ¿Está ahí? La escucharon antes. Está viva, existe. Es una persona, es posible. Esto no es una historia antigua, lo heavy es que esto está pasando ahora. Está pasando ahora, debería haber pasado hace mucho tiempo, pero está sucediendo ahora. En ese sentido también es necesario recordar la tremenda pelea que han dado otras mujeres, las mujeres trans, que al día de hoy siguen enfrentando las miradas de desprecio, los golpes, las piedras, las puñaladas de este mundo lamentable. Hay académicas
trans en la universidad? No hay, ¿no? ¿Hay? No, parece que no hay. Está Emilia, que no es académica, es estudiante. Pero así vamos, de a poco, avanzando en ocupar estos lugares. En este preciso presente parece ser un momento como importante para poder empujar un poco más estas cuestiones de una manera más comprometidas ahora que Chile despertó. Sí, bueno, además mayo de 2018 fue un momento muy esperanzador, ¿no? Parecía que por fin las mujeres o los cuerpos con útero, no sé bien, nos alzamos para reclamar, para protestar por la pesadísima carga que ha sido durante tantos años llevar estos cuerpos y estos órganos. Pero ahí es que yo tengo una duda. ¿Es el útero lo que nos define? No sé. ¿Hay mujeres sin útero? Obvio que sí. ¿Hay mujeres sin útero en esta sala? Ah, yo creo que sí. ¿Cierto? ¿Tú tienes útero? ¿Qué te importa? ¿Hay mujeres con pene? Obvio que hay. ¿Tú tienes pene? No te voy a contestar eso, no es relevante. No es relevante. ¿Qué es lo relevante? ¿Qué es lo que nos define? ¿Es la opresión lo que nos define? ¿O el discurso? Basta con abrir la boca, decir consignas, hacer mensajes, bordarse el abrigo. Basta con hacer una performance, sacar una pancarta, ir a una marcha. Me preocupa mucho. ¿Qué cosa? Ay, no sé, tanta palabra, tanta invitación, tanta apertura. Me van a disculpar, pero yo como que desconfío un poquito. ¿De qué? De todo, de la manera a veces de la Barbie feminista. Pucha, sinceramente yo también desconfío un poco. Que hay algo medio raro y no sé, como que falta. Sí, bueno. Pero bueno, calma, tranquilidad. Se está moviendo, pensemos positivo. Además, sí, ¿para qué nos vamos a desesperar? Bueno, porque finalmente si todo va a peor, si todo una vez más se tira por el tacho, siempre tenemos la solución más radical. La extinción total. Bueno, en realidad yo les voy a hacer solamente 2 preguntas. Ustedes ya saben que tienen unos minutos para ir hilvanando, ¿cierto?, las respuestas, y la idea es que sea como un encadenamiento de reflexiones, ¿no?, entre todas. Y la primera son 2 preguntas, que son un continente cada una de ellas, ¿no? Y eso, ¿cuál creen ustedes que es el aporte? Todas ustedes dentro de sus ámbitos ya lo han hecho, ya lo han ido construyendo, de los feminismos para esta nueva constitución que esperamos que se escriba para Chile entre todas, todos y todes. Comenzamos entonces por Claudia Garrido. Carolina Garrido. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación. Hay un paso previo que yo creo que lo dimos ahora. Y fue una pelea bien grande de muchas organizaciones de mujeres y muchas organizaciones feministas, que cuando parte este proceso constituyente dijimos, este proceso es con mujeres. Hemos dicho tantas veces, nunca más sin nosotras. Entonces, esta constitución tenía que ser escrita con nosotras. Y para iniciar ese camino, este órgano constitucional, como sea que se le llame, se le llamó Convención Constitucional o Convención Mixta Constitucional, tenía que ser con nosotras. Por lo tanto,
no podíamos partir este proceso sin dar una lucha inicial, que era que este órgano constitucional fuera paritario, y como ustedes saben, finalmente lo logramos a tiempo récord. Por supuesto, muchas organizaciones, yo siempre digo esto, y que no es una pelea de estos últimos meses. Yo siempre digo que me siento como de pie arriba de gigantes. Tantas mujeres que dieron una lucha, lo comentaban recién en la intervención que vimos, mujeres que fueron apiedradas, abucheadas, asesinadas, por estar exigiendo algo que para nosotros hoy día es básico, que es exigir igualdad de condiciones. Y logramos esta primera pelea. Este órgano constitucional va a ser paritario, va a ser escrito por una composición, por un grupo de seres humanos en igualdad de condiciones hombre y mujeres. Yo creo que esa es la primera pelea que dimos y que fue dura, fue sumamente dura. Sectores conservadores que desde el día 1 nos dijeron que esta era una pelea que no había que dar. Como ustedes saben, se transmitió mucho que este acuerdo estaba escrito en piedra, que había que cuidarlo. ¿Cuántas veces nos dijeron eso? ¿Cuántas veces nos han dicho eso para no seguir avanzando en los temas que nos convocan, en los temas que ni siquiera que nos beneficien, que nos ponen en igualdad de condiciones con los hombres? Y nosotras dijimos no, dijimos basta, y vamos a seguir hasta que veamos hasta dónde llegamos. Y con el tesón y con la valentía y la convicción de muchas mujeres, hoy día con orgullo podemos decir que vamos a ser el primer país del mundo que vamos a tener un órgano constitucional paritario. Y eso es la piedra inicial para lo que va a ser posteriormente. No me quiero extender mucho más para darle el pase a las demás, pero esto fue una primera etapa y lo que viene ahora es un desafío igual mayor, llegar a ese órgano constitucional y que efectivamente tengamos una constitución feminista. ¿Y en palabras cortas, qué es lo que significa para mí eso? Por supuesto es un tema que podemos estar discutiendo horas, pero todos los temas que vayamos a discutir, todos los artículos, todos los puntos, todos los temas, tenemos que mirarlos y hacernos dos preguntas. Una muy simple: ¿cómo afecta esto de manera diferenciada a hombres y mujeres? ¿Y cómo hacemos para que esta nueva constitución, esta nueva institución, no perpetúe las desigualdades que la actual Constitución ha hecho, la desigualdad entre hombres y mujeres? ¿Y cómo hacemos para que haga todo lo contrario? Que contenga nuestras diferencias y que por lo tanto garantice nuestros derechos y asegure por lo tanto la igualdad de género. Eso por ahora. Muchas gracias. Muchas gracias, Carolina. Sofía Brito. Vuelvo a presentarlas: activista, abogada, escritora feminista. Bueno, todas ustedes las conocen muy bien. Bueno, Sofía. Muchas gracias, pero todavía no soy abogada. Agradezco que la universidad me dé el título antes, pero todavía no. Claro, que me lo hagan oficial. Y bueno, en realidad primero agradecer también a las compañeras que acaban de presentar la performance, que creo que debería ojalá presentarse en muchos otros espacios. Es un momento crucial para que este tipo de intervenciones pueda estar en todos los espacios posibles. Y bueno, pensando en una constitución feminista, creo yo que voy a rescatar las palabras de una compañera de San Antonio con la que tuve el sábado pasado en un taller de proceso constituyente feminista, que después de escuchar todo lo que uno habla sobre las etapas del proceso y cuáles son los derechos que deberían contemplarse o qué diferencias hay entre derechos y libertad y todas las cosas que uno empieza a explicar en un taller de proceso constituyente, termina la exposición y dice, bueno, en realidad esto no es una constitución feminista, es una constitución sensata, más allá de feminista, ¿no? O sea, al final las feministas han abierto camino para justamente comprender la democracia de una manera mucho más ampliada de lo que se decía que era democracia, ¿no? Cuando decían que eran los derechos del hombre y el ciudadano, han habido siempre mujeres que han dicho no son solamente los derechos del hombre y el ciudadano. Las feministas crearon partidos políticos en Chile cuando ni siquiera podían votar ni presentarse a las elecciones. Luego constituyeron organizaciones de mujeres en dictadura cuando era imposible agruparse, ¿no? Era imposible estar organizada. Y ahora tenemos el mismo desafío, ¿no? Cómo ampliar esa democracia a una democracia que no sea blanca, heterosexuada, masculina. Una democracia en la cual existan y coexistan diversos cuerpos, diversas identidades, se reconozca la dimensión que tenemos, la relación que tenemos con las dimensiones de nuestros territorios que son muy diversos, los pueblos que conviven en estos diferentes territorios y también en los ecosistemas que están presentes. Entonces, claro, como ahí cuando uno dice cómo nos imaginamos de alguna manera la participación de las mujeres y las feministas en este proceso,
bueno, no solamente como nos han ligado siempre a un pequeño espacio o el departamento de mujeres o el departamento de género, ¿no? Sino que dando cuenta que hemos estado y estamos en todos los espacios de la sociedad. Gracias, Sofía. Y ahora Miriam Barahona, presidenta de FENAFUCH. Muchas gracias por la invitación. Yo más que nada, bueno, acá yo venía pensando también cómo lo iba a plantear. Y principalmente ya lo dijeron. Hoy día hemos ganado con un tema de poder dentro del Parlamento, donde tenemos la posibilidad de tener, o vamos a tener, una nueva constitución que sea paritaria. Porque obviamente yo creo que los que estamos acá somos las personas que quizás somos más conscientes y hemos tenido la posibilidad de tener más educación. Y por eso también nosotros desde FENAFUCH estamos con el apruebo y también estamos para avanzar a una nueva constitución y a una comisión constitucional. Sin embargo, a nosotros nos preocupa algo. El sábado, el domingo, la marcha casi fueron, digamos, 2 millones de mujeres en la calle. Pero mi pregunta es, después de la elección, ¿qué? Porque no van a ser todas las mujeres que quizás estamos más conscientes las que vamos a estar en esta comisión, si es que gana la comisión constitucional. La idea es que también existan mujeres pobladoras, dueñas de casa, las mujeres que no han podido tener quizás una educación más integral, como aquellas que sus padres les pudieron pagar, una educación privada. Van a estar la mujer del liceo, la que quedó embarazada a los 15 años, la abandonada. Van a estar también, nosotros también queremos que estén esas mujeres. Las trabajadoras, madres solteras. Pero mi llamado principal es cómo nosotras, desde la Universidad de Chile, por ejemplo, hacemos que esas mujeres también se empoderen y no seamos este círculo que estamos acá, que nos hablemos entre nosotras y dialoguemos entre nosotras. ¿Cómo preparamos eso? ¿Cómo entregamos la herramienta para cuando tengamos que ir a defender en esos espacios nuestro diálogo, porque va a haber un diálogo de poder, y nuestra construcción desde lo feminismo, desde el feminismo? ¿Cómo nosotros dialogamos con eso? Y ese es el desafío principal que tenemos nosotras las mujeres y principalmente la Universidad de Chile, las mujeres de la Universidad de Chile, en relación a cómo nosotros formamos y damos las herramientas que hemos tenido las oportunidades para tenerlas, para avanzar en esto. Porque recuerden que todas, estamos hablando de todas, las mujeres del país vamos a participar. Si nosotros queremos llegar, obviamente, y a ocupar también espacios de poder para llegar a ser iguales, a tener los derechos iguales, tenemos que construir desde la base. Y hoy día es un tremendo desafío y esa es la construcción que nosotros llamamos. Gracias. Muchas gracias, Miriam. Así es. Lina Galdames, académica de la Facultad de Derecho, senadora universitaria. La palabra. Muchas gracias. Son breves las palabras porque estamos, bueno, pero muy significativa y está quedando todo grabado, quiero decir, para también como material histórico. Muchas gracias. Yo busqué la palabra paridad en el diccionario de la Real Academia, que dice que la paridad es igualdad de las cosas entre sí. Igualdad, no es un trato diferenciado, no es discriminación positiva, es igualdad. Y me parece a mí que suscribiendo todas las ideas que se han planteado y tratando de avanzar, incluso en lo que estabas diciendo, me parece a mí que nosotros tendríamos una función importante que es crear conocimiento sobre cuál es la situación de la mujer en nuestro país. Hay un informe muy reciente del PNUD que se llama Nuevo Mapa del Poder y del Género en Chile y que examina los años 1995 a 2018. Y dice que en toda esta etapa las mujeres han avanzado en un diagnóstico, identifica 4 áreas
pero en números redondos, por así decir, avanzamos en participación o en acceso al poder político de un 10 a un 20. Ese es nuestro avance. Es bastante poco, ¿no? De un 10 a un 20%. Luego, ¿qué es lo que dice el informe? Muchas cosas que son de sentido común. Dice, no porque hay algunas mujeres en una situación de poder o que estén discutiendo el proceso constituyente, vamos a tener una constitución feminista. Por tanto, ¿qué tendríamos que hacer? Crear conocimiento, sensibilizar sobre cuál es la situación que ha ocupado la mujer en Chile. Yo revisé la Constitución del 80, siempre la reviso, con alguna, buscando siempre lo que sé que voy a encontrar. La palabra mujer. ¿Dónde aparece la palabra mujer en la Constitución del 80? Una vez. ¿Aparece dónde? Aparece en el 19, número 2, en una reforma que se introduce en el año 2011. Es la única vez que la Constitución usa la palabra mujer. Y yo dije, vamos más allá. ¿Y la palabra indígena? Nunca. ¿Y la palabra género? Nunca. Diversidades sexuales, ni decir. Migrantes, no. Utiliza la palabra extranjeros. Y yo pensaba, mientras armaba la ponencia, bueno, todas esas palabras que faltan, todas esas voces que faltan, si uno analiza el momento que vive el país, son esas voces las que están hablando, precisamente las que no están en la Constitución. Uno, digamos, yo soy abogada nomás, quiero decir, no soy filósofa, no soy antropóloga, pero uno tiene también una lectura jurídica de las cosas. Y esas ausencias tienen consecuencias que podríamos decir que tienen consecuencias jurídicas. Y ya, permítanme por favor, porque no puedo evitarlo, estuve buscando en la Constitución de Bolivia. La Constitución de Bolivia, que se enmarca en lo que se llama el nuevo constitucionalismo latinoamericano, ¿sí? Muy criticada, muy cuestionada por ser una constitución populista, una serie de críticas. Pero miren lo que dice. Artículo 8º, 1. El Estado asume y promueve como principios éticos, morales de la sociedad plural, amaquilla, amayuya, amasuwa. No seas flojo, no seas mentiroso, ni seas ladrón. Suma camaña, vivir bien, ñandereco, vida armoniosa, tecocavi, vida buena, ibi maraei, tierra sin mal, y capaj ñam, camino o vida noble. Estas palabras representan una búsqueda, algo. No sé si la Constitución lo consigue, pero aquí hay un espíritu, un consenso. ¿Y qué tenemos que aportar las mujeres? Yo creo que buscar esos consensos, porque nosotras podemos estar de acuerdo, pero tenemos que convencer, conversar con otras mujeres y con las personas que van a formar parte de ese proceso constituyente para lograr acuerdos. Es una de las muchas cosas que yo creo que vamos a necesitar y nosotros tenemos que empujar esos acuerdos. Así es. Muchas gracias. Y efectivamente el rol desde esta universidad es fundamental, y el de las estudiantes. De los estudiantes, de las estudiantes. Emilia Schneider, presidenta de la FECH. Sí, bueno, hola a todas, a todos, a todes. Primero partir saludando esta ceremonia de este 8 de marzo que ha sido tan poco convencional. Pareciera un poco como que la ceremonia de la Universidad de Chile está en toma feminista, con la performance, con algo que no es un discurso en la testera. Entonces saludar mucho a las compañeras organizadoras. A mí cuando me hicieron la pregunta de qué aportan los feminismos a la nueva Constitución, quise hacer un poco un recorrido histórico porque creo que hoy día, y me sumo también a las palabras de las compañeras, pero el feminismo creo que es clave en aportar a abrir justamente el proceso constituyente, porque hoy día el momento constituyente en el que estamos supera por lejos el acuerdo del 15 de noviembre y fue una oportunidad que abrió la movilización social, que abrió el estallido social, la revuelta social que inicia el 18 de octubre. Pero ese inicia el 18 de octubre es una cuestión que yo siempre he mirado y creo que muchas también con mucha sospecha,
porque pareciera ser que no hay historia previa al 18 de octubre, cuando sí la hay, cuando hay años de movilizaciones en Chile, hay años de luchadores y luchadoras, y sobre todo luchadoras sociales, que han estado justamente impugnando el modelo que heredamos de la dictadura, que se profundizó en democracia, y quería recuperar algunos hitos del movimiento feminista que me tocó presenciar desde dentro y que creo yo que fueron sumamente trascendentales para llegar a este momento constituyente en el que estamos. Primero, un comentario anterior, sumarme a lo que decían respecto a la paridad, yo creo que es un gran paso, pero hoy día tenemos garantizado que entren mujeres a la Convención Constituyente. Hoy día lo que tenemos que garantizar y luchar es porque entre el movimiento feminista a la Convención Constitucional con sus contenidos, disensos y representantes. Eso solamente como comentario. Volviendo ahora a los hitos feministas que creo yo que aportaron a articular sectores, demandas, luchas para abrir el momento constituyente, creo que hay 3 hitos en los últimos 2 años. El primero fue el 8 de marzo del 2018, donde creo que se dio un giro radical respecto a lo que estaban haciendo las convocatorias de movilizaciones feministas que estaban centradas en la violencia estructural, en el Ni Una Menos, que fue una consigna muy potente. Pero ese 8 de marzo optamos por, me tocó ser vocera de ese 8 de marzo, y soy consciente de las discusiones profundas que se dieron para llegar a esa consigna, y la consigna era mujeres trabajadoras a la calle contra la precarización de la vida. Esta idea de la precarización de la vida como una cuestión general, creo yo discursivamente aportó a articular distintas demandas que ya se venían viendo desde el movimiento estudiantil, movimiento No Más FP, reivindicaciones por derechos sociales, por derechos sexuales y reproductivos y un montón de otros reivindicaciones que, si bien representaban amplios sectores de la ciudadanía, no lograban constituirse, digamos, como un programa, como lo que se señalaba en el discurso. Otro hito, creo yo, que también es del 2018, que aporta a que el feminismo hoy día circule como un significante, una palabra, un concepto en la boca de todas, de todos, en los hogares, en las comidas familiares, tiene que ver con las movilizaciones que, de hecho, tuvieron gran, digamos, protagonismo dentro de nuestra casa de estudio, que fueron las movilizaciones feministas por una educación no sexista, contra la violencia de género que se vivía en las universidades, y que creo yo que caló mucho más hondo porque permitió abrir y germinar semillas para que creciera la organización feminista en muchos otros espacios. Luego de eso vimos a las abogadas feministas, a las profesoras feministas, a las politólogas, a las sociólogas, a las actrices. Floreció también la organización al interior de nuestra universidad de las feministas. Estrechamos puentes entre académicas, estudiantes, funcionarias. Y creo yo que eso fue muy relevante justamente para que hoy día veamos que esas organizaciones juegan un rol muy relevante en el debate actual. Y ya el último hito que quería destacar tiene que ver con el 8 de marzo del 2019, que fue un 8 de marzo tremendo en que desde distintas organizaciones, digamos, bajo el gran paraguas que era la coordinadora 8 de marzo, hicimos esta convocatoria a huelga con un programa que termina siendo un programa que excede a la coordinadora, que es parte del patrimonio de ninguna organización social o política en particular, sino del intelectual colectivo del movimiento feminista. Y un programa gigantesco, pero un programa que en esencia reivindica la ampliación de derechos sociales, sexuales y reproductivos, la ampliación de la democracia, el respeto de los derechos humanos, y que es lo que escuchamos y vemos en los carteles, en las calles, en la Plaza Dignidad todos los días. Entonces, ese cuestionamiento a la totalidad del modelo, de la forma en que vivimos de sociedad, creo que se aportó bastante desde el movimiento feminista. Y sobre todo esta contradicción que yo creo que se ha visto mucho en las movilizaciones en el último tiempo entre el modelo, el capital versus la vida, y cómo son dos cuestiones hoy día totalmente incompatibles por temas sociales, culturales, medioambientales. Y cómo si no transformamos las cosas, si no nos atrevemos a hacer las cosas distintas, finalmente, como decían las compañeras de la performance, que también admiro y agradezco mucho, vamos camino derecho y seguro a la extinción total como sociedad, no como raza humana, sino como sociedad y los pilares que defendemos, la democracia, etcétera. Entonces, creo que eso, el feminismo aporta programáticamente en términos de contenido y de acumulación de fuerzas a la revuelta social que abre este proceso constituyente. Muchas gracias. Gracias, Emilia. Sí, muchas gracias. Ahora van a tener el ejercicio en 2 minutos de pensar o contarnos qué acciones se pueden proponer en este horizonte de sentido, qué acciones específicas. Ya tienen ustedes muchas pensadas, en fin, pero para que nosotras también nos vayamos, digamos, con esa idea de ir pensando en cómo apoyar desde acciones específicas lo que viene, ya pensando en este proceso que se va a iniciar dentro de este momento constituyente y esperamos en esa convención, ¿no? Constitucional. Carolina Garrido.
No, allá. ¿Parto Bueno, yo? pero yo te paso esto. Y ahí, eso. Estemos con ese mientras y ustedes con ese. Hasta ahí. Y después ese. Cuando pienso en acciones concretas, yo creo que hay muchas cosas por hacer, unas más específicas que otras. Yo creo que quiero compartir un poco lo que se ha comentado acá sobre la relevancia del movimiento feminista desde las calles y en diversos espacios que lo hemos tomado para presionar de diferentes ámbitos y de diferentes formas. Yo creo que aquí en adelante hay varias cosas que podemos hacer y yo comparto lo que comentaba la última compañera, cómo hacemos para que abrimos una puerta importante con la paridad, pero es el movimiento feminista el que tiene que entrar a la constituyente. Y ahí tenemos que hacer varias cosas. Y las mujeres tenemos distintos roles. Algunas querrán ser candidatas y querrán estar dentro del órgano constitucional. Pero también tenemos que abrir otras esferas. Yo estoy pensando, por ejemplo, en la participación ciudadana, porque ahora nos hemos centrado en la constituyente. No vamos a poder estar todas en el órgano. ¿Y qué va a pasar con otros espacios, con las disidencias? Nadie ha conversado todavía sobre otros espacios de participación política y de participación ciudadana dentro de este órgano. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, cuando no se llega a algún consenso? En otros países, por ejemplo, cuando el órgano constitucional no llega a consenso, se han llamado a plebiscitos, por ejemplo, como en Bolivia. Y hay otras experiencias, desde audiencias hasta plebiscitos o algunos tipos de consulta. Yo creo que también tenemos que hacernos esa pregunta, ¿cómo hacemos que la participación ciudadana y el movimiento feminista sea parte, no solamente pensando en las personas que van a estar formalmente van a ser parte de este órgano? Y respecto a cómo hacemos que el movimiento feminista entre también con estos contenidos, es por la misma razón por la cual tenemos que seguir siempre alertas, que siempre lo hemos estado, seguir en la calle y presionar para que esos contenidos estén presentes, tengamos aliados, porque a mí me encantaría que todos fuéramos feministas, las que fuéramos a estar dentro del órgano, sabemos que no va a ser así, vamos a tener que buscar aliados, como siempre lo hemos tenido que hacer, no va a ser la excepción, y yo creo que esa es una lucha que tenemos que seguir dando para que esos contenidos que estén dentro de la constituyente sean finalmente feministas y no solamente quedarnos, que yo creo que es súper importante, pensar en los derechos fundamentales que tenemos que cambiar, pero no nos olvidemos que es la estructura de poder que es la que tenemos que cambiar. No solamente son los derechos sociales que tenemos que garantizar, sino que tenemos que pensar en una democracia paritaria, tanto en la esfera pública como privada, y eso es lo que tenemos que ir a pelear. Muchas gracias. Muchas gracias, Carolina. Eso, 2 minutos cada una. Y no se preocupen, pero... sí, está súper cortito. Sí, lo siento, en ejercicio muy rápido. En realidad, más que yo creo que nosotras tengamos la respuesta sobre cuáles acciones, el movimiento feminista ya ha dado diferentes fórmulas que son muy diversas también, ¿no? O sea, las compañeras de las tesis con una performance que recorre el mundo instaura también una lógica de trabajo colectivo desde el feminismo que no es solamente el hacer la performance en las calles, sino que juntarse en los barrios, en las poblaciones, a pensar otra forma de vida. Yo creo que desde ese tipo de política opera el feminismo, ¿no? Una política horizontal, una política en la cual muchas veces los espacios se tornan muy complejos por esa misma horizontalidad, pero que se reconoce desde una multiplicidad de formas. No hay nada pauteado, no hay nada pensado desde antes, sino que todo se construye desde el camino. Y en esa línea creo que eso también sucedió con la lucha con la paridad, o sea, fue un trabajo que se fue desarrollando por muchas compañeras, entre ellas la red de politólogas, en poder darle la vuelta a un proceso que parecía justamente estar escrito en piedra y poder ampliar los marcos de ese acuerdo que se hace justamente desde arriba, ¿no? Entonces, ahí yo creo que lo importante es reconocer, sobre todo para nuestras acciones, más que como una acción en concreta, es como yo creo que principios de esa acción, es que nunca vamos a estar de acuerdo, porque el movimiento feminista es sumamente fragmentario y múltiple, que tenemos en Chile, y no solamente en Chile, sino que en el mundo, una disputa histórica entre las feministas institucionales y las feministas autónomas, y de alguna manera más que una disputa a muerte, por así decirlo, yo creo, la potencia de esa disputa también hace que vayan a haber compañeras que estén en la institucionalidad propiamente tal, que sean candidatas, que estén en el órgano, a la vez que haya compañeras que estén en el movimiento social disputando y catalizando que esos cambios realmente ocurran, ¿no? Dinamizando ese proceso. Bolivia es un ejemplo muy importante de eso, ¿no? O sea, en realidad la participación de mujeres en Bolivia no fue tan amplia, no hubo paridad, creo que hubo alrededor de un 30% de mujeres en el órgano constituyente,
pero la potencia de la organización feminista que hubo con los movimientos de mujeres indígenas desarrolló desde las cartillas que se discutían en cada organización territorial de base, donde se discutían, por ejemplo, los principios del Estado, en que el Estado tenía que ser anticolonial, antirracista, anticapitalista, por ejemplo, hasta la definición de cada derecho social, ¿no? Entonces, la posibilidad de que en realidad las feministas podamos estar tanto en el espacio institucional como en la autonomía de los espacios sociales, en los barrios, en los territorios, en realidad es una riqueza enorme. Y yo creo que ese es el principio que en realidad tenemos que reconocernos, o sea, en el cual tenemos que reconocernos para alcanzar un proceso constituyente donde realmente podamos construir una vida digna. Muchas gracias, Sofía. Y así, Miriam, Liliana, Emilia, y ahí sí, vamos el mandato. Bueno, ha habido un avance obviamente en el Parlamento, sin embargo, hoy día eso no está asegurado. Y para poder asegurarlo, cada una sabrá lo que tiene que hacer el día, obviamente, de las elecciones. Por lo menos desde FENAFUCH, vuelvo a repetir, nosotros tenemos nuestra posición para poder avanzar, aprobar y comisión constitucional. Porque si hay comisión mixta, todos sabemos que no va a ser posible lo que estamos hablando hoy día. Por otro lado, yo quiero separar dos ámbitos. Uno, el nacional, que obviamente no se termina después de las elecciones. Hay que seguir profundizando la democracia en Chile y las mujeres hemos jugado siempre un rol muy importante, obviamente, desde el tiempo de la dictadura. Sin embargo, también lo que pasa en Chile, pasa en la Universidad de Chile. Y también tenemos que profundizar la democracia dentro de la Universidad de Chile. En eso quiero decir que hemos estado avanzando con esta rectoría en el tema de, por ejemplo, buenas prácticas laborales, porque hay que reconocer también los ámbitos que uno ha ido avanzando. Buenas prácticas laborales. Y hoy día tenemos una oportunidad histórica de que nosotras, las mujeres y los hombres también de la universidad, podamos tener carrera funcionaria real. Para eso también necesitamos a todos y todas. Y por eso también nosotros estamos avanzando y necesitamos urgentemente tener también derecho a voz y voto en la universidad y, ¿por qué no?, una futura rectora también. Gracias. Muchas gracias, Miriam. Liliana. Podría decir lo que dice el informe del 1990 al 2018. Dice que en las universidades lo que se detecta es que el tope para las mujeres son las vicerrectorías. Y que donde podría pensar que la vicerrectoría es digamos, un espacio que permitiría avanzar hacia una rectoría, en la carrera universitaria parece que ese es el hasta ahora, hasta 2018. El informe solo examina hasta 2018, todavía hay tiempo. A propósito yo quiero a ver si puedo apuntar alguna idea más concreta sobre, digamos, qué es lo que uno podría destacar en el proceso, ya durante el proceso constituyente. Yo diría que, bueno, que siempre tener claro que vamos a hablar de un capítulo de derechos, que vamos a hablar del poder y que vamos a hablar dentro de estos dos ámbitos de distintos mecanismos, ¿no? Y si hablamos de derechos, por supuesto, derechos sexuales y reproductivos, por ejemplo, abordar la cuestión de la violencia de género de una manera muy clara y otros derechos, el derecho a la identidad, por ejemplo, y otros derechos que no están en el texto de la Constitución. Entonces, avanzar en el capítulo de los derechos. Y en lo que se refiere al poder, seguramente la palabra clave es paridad, y promover la paridad no solo en este proceso constituyente, sino en los distintos espacios del poder dentro del Estado y promover también esa igualdad más allá del Estado en el ámbito de lo privado, favoreciendo más presencia de mujeres. Promover también medidas de acción positiva, deberes del Estado de hacer, deber de avanzar en las agendas de igualdad, por ejemplo, y eso todo puede tener cabida en la Constitución. Y por último, yo me voy a atrever también a plantear algo que en lo personal a mí me parece que va a haber ahí en ese proceso representación de hombres, representación de mujeres, y me parece que las mujeres podríamos aportar, podríamos tener una mirada también más inclusiva hacia las diversidades,
hacia los pueblos indígenas. Podríamos prestar una especial preocupación, por ejemplo, al medio ambiente. Hay un movimiento feminista, ecologista muy fuerte, muy interesante, el agua, y yo creo que nosotros ahí tenemos mucho que hacer y mucho que aportar, y hay sí una agenda que podríamos decir en un sentido estricto son de género, pero hay más cosas y espacios en los que debemos además aportar. Muchas gracias. Emilia Eschenberg. Sí, yo seré súper breve. Primero me sumo a que ojalá ver en algún momento una rectora en esta universidad. Se me ocurren varias, pero bueno, ojalá ocurra alguna vez. Partir diciendo que algo que señalaba la primera compañía yo creo que es muy relevante. O sea, creo que la nueva constitución para consagrar un programa feminista o ser quizás un avance más bien en la correlación de fuerza o en ir ganando trincheras del movimiento feminista es justamente tener una democracia más participativa. A mí hace algún par de años me habría parecido quizás una reforma media tinta, pero creo que viendo desde dentro del movimiento social cómo hay muchos nudos respecto a cuál es la relación del movimiento social con la institucionalidad. Hoy día tenemos una institucionalidad totalmente cerrada a una actoría política distinta a un partido político. Entonces, eso yo creo que genera muchas resistencias del movimiento social a mediar la intervención con la institucionalidad a través de un partido político. Y yo pienso ahí en cuestiones como la iniciativa popular de ley, los plebiscitos, formas de que el mismo movimiento social tenga una voz ahí sin mediación y pueda intervenir en una política que sea más abierta, que yo creo que es algo más abierto, representativo y horizontal, que creo que es una cuestión que viene exigiendo el movimiento feminista hace mucho. Sobre lo que decía Sofía, yo me quiero colgar de ahí para dar la posición. O sea, creo que hoy día lo fundamental en este proceso es tomar posición. Creo que hoy día las feministas no nos podemos dar el lujo de no tomar posición respecto a lo que viene en el plebiscito. Y no en este binarismo de sí a la institucionalidad, no a la institucionalidad. Que creo que es lo más destructivo para la visión feminista y lo más contrario a lo que puede ser, no sé, una metodología, epistemología, no sé cómo decirlo, del feminismo. Por lo menos la posición que nosotros tenemos desde la Federación de Estudiantes y que es la posición que me representa a mí al 100%, es que sin duda estamos haciendo campaña, queremos que gane la apruebo, que gane la Convención Constitucional, estamos participando de los distintos comandos, pero eso no significa que se renuncie a tensionar desde el movimiento social los acuerdos que existen, los límites que pone la institucionalidad y sin duda apostar desde ahí a sobredeterminar la, discusión programática que va a tener la Constitución. No basta con que hoy día deleguemos. Hoy día si hay una impugnación tan grande a la política es porque justamente se requiere una política más participativa y vamos a tener que estar movilizándonos en las calles para exigir que la futura Constitución no sea una Constitución de mínimos que deje afuera a mujeres, disidencias sexuales, sectores populares, indígenas, etcétera, sino que sea una Constitución que se escriba para representar los anhelos y sueños rotos de todas esas poblaciones que nos hemos quedado afuera de la política en la medida de lo posible. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Emilia. No se preocupen, creo que afuera tenemos un buen vino, ¿o no? Sí, ¿no? Hay un buen vino. Gracias, Jimena Po, por ser la conductora de este espacio, de este momento tan importante, un momento de diálogo, un momento constituyente, que también se refleja en este Salón de Honor de la Casa Central de la Universidad de Chile, donde hablamos, deliberamos, pensamos, reflexionamos. Para la Universidad de Chile, esta universidad se enorgullece de conmemorar el Día Internacional de la Mujer en su Casa Central, una fecha ya instalada como una ceremonia ineludible dentro del calendario universitario. Se trata de un día que más bien nos interpela e invita a la rebelión, a la huelga o a la marcha, más que a la complacencia celebratoria, como aquí se ha demostrado. Sin duda, aún están presentes para muchas de ustedes las imágenes de la marcha del pasado 8 de marzo, que convocó, según el cálculo de sus organizadoras, a cerca de 2 millones de mujeres. Probablemente muchas de ustedes caminaron este domingo por las calles de Santiago que se abrieron, como las de otros rincones del país, a la organización, la fuerza y la claridad de las demandas feministas que se plasmaron en un claro llamado a seguir luchando contra el patriarcado. Todo esto en un momento crucial de la historia de nuestro país, en un momento constituyente. Porque a casi 5 meses del estallido social iniciado el 18 de octubre del 2019 y a menos de 2 del plebiscito que podría implicar un cambio constitucional, todavía hay quienes no entienden por qué pasó lo que pasó, por qué el pueblo decidió tomarse las calles y manifestar su descontento.
Frente a ello, invitamos a analizar los avances y cuestionamientos del feminismo, sin duda una de las rebeliones más exitosas de los últimos tiempos y que en Chile es una de las protagonistas centrales de esta revuelta. Y es que la tercera ola feminista, esa que partió con la insurrección de mayo del 2018, bebe de las aguas de una historia larga de lucha de mujeres en nuestro país, de las encarnizadas batallas libradas por Amanda Labarca, Elena Cafarena, el movimiento pro emancipación de las mujeres, Julieta Kirwood y las agrupaciones que salieron a pelear por sus derechos, pero también por los cuerpos de sus desaparecidos en la dictadura. Pero la protagonista de fenómenos más recientes, como el desencanto frente a partidos políticos que las consideraban militantes de segunda clase, congregadas en torno a, comillas, una comisión de género. Esas mujeres, como el pueblo que hoy, de manera transversal, exigen sus derechos, dijeron no más. Que hoy las tesis y tantas otras agrupaciones feministas sean parte del estallido social chileno y que pidan el fin de todas las violencias y denuncien la perversa alianza del patriarcado con el neoliberalismo, no es más que otra forma de decir lo que tantos y tantas están gritando en las calles. Es el sistema el que precariza nuestras vidas, es el sistema el que hay que cambiar. Precisamente hablando del estallido y de la Organización para la Protección de las Mujeres, no quisiera perder la oportunidad de destacar la labor de una querida académica de nuestra universidad, que desde la Cátedra de Derechos Humanos de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones se ha comprometido con la defensa de un grupo particularmente vulnerado, las estudiantes secundarias movilizadas en el contexto de la protesta social. Hablo de la profesora Alejandra Araya, aquí presente, directora del Archivo Central Andrés Bello y académica de la Facultad de Filosofía y Humanidades. Alejandra, mandatada por la Cátedra de Derechos Humanos, la Defensoría Jurídica de la Universidad de Chile, la Asociación de Abogadas Feministas, la Defensoría de la Niñez, la Corporación 4 de Agosto y las Concejalías de Rosario Carvajal y Gracie Hasler, concurrió a fines de diciembre del 2019 a las dependencias del Liceo 7 para observar la entrega de la toma del establecimiento, luego de que un grupo de estudiantes resultaran heridas como resultado del accionar de un funcionario de Carabineros formalizado por estos hechos, que disparó dentro del establecimiento contra dos de ellas a inicios de noviembre del 2019. Esa simple acción le ha valido a la profesora Araya una querella criminal de parte del alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, quien la ha considerado cómplice de los delitos de daños y robo con fuerza en lugar no habitado que habrían ocurrido en el liceo. La Universidad de Chile está contigo, querida Alejandra. No estás sola en medio de esta compulsión criminalizadora. No estás sola en medio de esta compulsión criminalizadora que encabeza el alcalde de Santiago en contra del liceo emblemático de su comuna. Te apoyamos y agradecemos la permanente tarea de acompañamiento que has realizado a las jóvenes del Liceo 7, tu ex liceo, que resultaron heridas y afectadas tras las cobardes acciones policiales en su contra. Acciones que atentan contra los derechos humanos de esas niñas y de todos quienes protestan, como ha sido ampliamente denunciado por organismos nacionales e internacionales, quienes han documentado dramáticamente que en Chile, que en nuestro país, se están violando los derechos humanos. La historia de la Universidad de Chile nos enseña que la nuestra es una institución que se mueve y avanza por la fuerza de su comunidad organizada. Por eso quisiera felicitar y agradecer la entrega del petitorio de la Asamblea de Mujeres Trabajadoras de los Servicios Centrales de la Universidad de Chile ayer lunes. Se trata de un llamado que nos interpela y que nos hace, una vez más, conscientes de nuestra responsabilidad. La primera institución de educación superior del país debe ser también un referente en materias de igualdad y dignidad, tal como lo plantearon las trabajadoras. El país ha avanzado y así lo prueba la recién conquistada paridad de género en el caso eventual de que se cambie la Constitución a través de la Convención Constitucional. Sin duda, en la rectoría de Enio Vivaldi también hemos avanzado. De ello habla la creación de la Dirección de Igualdad de Género, encabezada por Carmen Andrade, la aprobación de una política para enfrentar el acoso sexual en el interior de la universidad y la creación de una fiscalía especializada para investigar estas denuncias. Pero, como lo han evidenciado las trabajadoras, esto no es suficiente y esta rectoría y su máxima autoridad, a quien hoy represento en este acto, lo asumimos con franqueza y claridad.
No es suficiente y nos hacemos eco de dos de las demandas efectuadas por este grupo organizado de mujeres: el fortalecimiento y la aplicación efectiva de la política contra el acoso laboral, sexual y de buenas prácticas laborales, todas situaciones deleznables que afectan principalmente a mujeres, y la agilización de los procesos de sumario que se encuentran en curso. Ningún proceso que busque el esclarecimiento de situaciones reñidas con la buena convivencia universitaria debería tardar largos meses, ni mucho menos años. Y es que en el plano interno, como dice la hermosa arpillera expuesta en el patio domeico desde ayer, comillas, que la igualdad parta por casa. Y esa es una demanda que debemos empujarla entre todas, tanto para el país como para nuestra universidad. Pero todavía nos queda un largo camino por avanzar: equidad de género, justicia social, fin a la violencia política, sexual y económica hacia mujeres, disidencias sexuales, cuerpos racializados, migrantes y comunidades. Derecho al aborto libre, legal, seguro y gratuito. Son solo algunos de los pendientes que nos recuerdan que un cambio cultural se construye cotidianamente. Pero el futuro se ve hoy un poco más prometedor. Acortar o eliminar las brechas que nos separan para ser un país donde la justicia y la igualdad sean la norma y no la excepción es la tarea que convoca a los feminismos, que representan la expresión más fresca, radical y comprometida con el desarrollo de un nuevo Chile. Así lo hemos vivido en los últimos días y así esperamos que siga ocurriendo, porque sin duda, sin nosotras no hay futuro. Muchas gracias. Muchas gracias, vicerrectora Farideh Serán. Muchas gracias a todas y a todos por hacer posible este acto, a todas quienes han estado en el panel. Vuelvo a felicitar también a Ana Archa, a Daniela Cápona, que están ahí atrás. Ella sí. Y para que su performance pueda itinerar, han pedido itinerar en diferentes partes. Bueno, a todas, a Carmen Andrade, a nuestras vicerrectoras, a nuestras dos vicerrectoras que están acá, a quien fue la primera rectora en una universidad chilena, contralora, en fin, a todas y a todos y a todes, me animo a decir. Bueno, en el tercer día, que es hoy, en que nuestra comunidad hemos reflexionado y manifestado nuestros propósitos y convicciones. Así les invitamos a seguir dialogando y a seguir celebrando por este futuro prometedor en un cóctel en el patio Andrés Bello, también a visitar la exposición de arpilleras y también a visitar la exposición Mujeres Públicas, que el año pasado se ha inaugurado en la Sala Museo Gabriela Mistral. Que disfrutemos este día de esperanza.